Engativá, Jaboque, Santa María del Lago, entre otros. También en la localidad de Fontibón, o sea, Kennedy, eh, Capellanía, Meandro del Say, El Burro de la Vaca y Techo, entre otros. Bueno, ya, perdón que te interrumpa, ya antes para ir como terminando para hacer el corte, queremos hablar, quiero hablar también sobre algo muy impactante que gracias a estas, pues, puntos de tratamientos de aguas residuales acá en Bogotá, últimamente han hecho como apariciones de animales en este río, aunque parece increíble, pero a pesar de la contaminación, el río Bogotá sí tiene vida y desde el 2020 hasta el 2024 se han visto más especies porque, igual como les digo, los puntos de tratamiento de agua ayudaron un poquito en todo ese tiempo de la pandemia. Una de las cosas, bueno, una de las especies que más hay en este río son los peces. Encontraron en el año, entre el 2022 y 2023, encontraron a el pez que se llama el capitán de la sabana. Este pescado es endémico, o sea, solamente existe aquí en Bogotá y él estaba ya casi extinto. En esos años se encontraron algunos ejemplares cerca de Chía y Cajicá. También han encontrado otro animal que se llama la trucha arcoíris. Es capaz de epsicolas, aguanta el agua fría y sucia. Se ve mucho en tramos altos entre Villa Pinzón y Chocontá. En ese tramo de ahí donde estoy hablando sobre el río, es la parte como más limpia que hay, pues porque desde ahí nace, ya es como un pueblito, no es tanto la ciudad. También el Boca Chico a veces bajan desde el río Magdalena cuando hay crecientes, como ustedes saben que, si no lo sabían también, el río Bogotá desemboca al río Magdalena y ya desde el río Magdalena va y se desemboca contra el mar. También a veces el río no solamente tiene peces, también tiene insectos y llegan aves, como la garza grande, el pato turrio, el chamisero y la tingua de pico rojo, que es como el animal de acá de Bogotá endémico. También se han encontrado nutrias, zorras perruneras y la culebra sabanera, que también es única acá de Bogotá. Entre insectos y anfibios, las libélulas y caballitos del diablo. Y la rana de la sabana, que igual también es de acá de Bogotá, se encuentra también mucho en humedales. Igual, el río datos de esto, que si el río está limpio, el río no está limpio. Como se saben, el agua, o sea, consumirla del río no es consumible porque tiene demasiadas bacterias y pueden pues, dañar nuestro organismo. Este río sigue siendo uno de los más contaminados en toda Latinoamérica, pero la vida que volvió solo está en tramos altos entre Chocontá, Chía y tramos bajos entre La Mesa y Girardot. Entre la zona de Bogotá y Soacha, ahí sí casi muertas, solo aguantan ratas, cucarachas y ni eso porque las ratas a veces las encuentran entre los filtros sí, del punto de tratamiento de aguas de la PETAR. ¿Hay algo más por decir, chicas? Bueno, siendo las 9:29 de la mañana, damos con un pequeño corte musical. Libertad para morir, libertad para vivir, para sentir. Libertad para morir, libertad para vivir, para sentir, para hablar.
Siendo las 9:38 de la mañana, acabamos de escuchar una vocalización llamada Libertad de Simon McKay, nuestra reproductora de música en Occidente 21. Ahora, chicas, una pregunta para ustedes de tema de conversación. ¿Qué candidato creen que tiene más posibilidades de salir electo este año 2026 en Colombia? Pues yo la verdad siento que va a haber como un empate entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Siento que está muy reñida esos dos ¿cómo se ¿Factores? llama? No, actores no. Factores. Sí, están muy reñido, más que todo por entre derecha e izquierda. Ok. Pues sí, porque pues va a estar muy reñido entre los dos porque pues a algunas personas les gusta más la de Iván Cepeda o a algunas les gusta más lo de Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Estrella. Espriella. Estrella. Pues yo la verdad siento que sería más chévere si por fin gana una mujer pues las propuestas. O sea, Paloma Valencia. Paloma Valencia, porque pues igual yo siento que Paloma Valencia no ha sido relevante en las votaciones por el hecho de el actual machismo que hay en las mujeres y sobre las votaciones en todo lo que ha pasado. Porque, por ejemplo, pasó de que los funcionarios de la política salió una mujer a hablar de que le parecía injusto que como exigían que ellos trabajaran o sea, muchas personas que vivimos acá en la sociedad y trabajamos como civiles normales, en una tienda, en un lugar, peleamos por nuestros derechos. Pero no es por echarlos de menos, pero también en la política, los trabajadores políticos también han tenido muchos inconvenientes. Por ejemplo, esta muchacha, que no me acuerdo el nombre ahorita, habló sobre que las mujeres allá en sus trabajos en la Casa Blanca y todo lo que tienen que trabajar allá en la política, están teniendo muchos problemas porque tienen acoso laboral, no les están pagando lo justo, las hacen sentir menos, todo lo que siempre ha pasado. Y los temas que se han escuchado sobre Paloma Valencia es de que una mujer cómo va a gobernar un país. Pero, ¿sabes algo? O sea, siento que no es tanto como el machismo que hay acá en la sociedad, sino más como la campaña que ella está haciendo. Siento que lo que más le ha dañado a ella su postura candidatal ha sido la campaña que ella ha tenido. Ahora miremos cómo la Iván Cepeda y la de Abelardo de la Espriella ha sido mucho más sonadas esas dos campañas que la de Paloma. Entonces, no es tanto algo como el machismo de la sociedad, sino más como sus técnicas para promocionar su campaña. Exacto. Un tema también que se ve ahí es porque Paloma es más de política centro. Por lo que dice Angie, promocionan no tanto por esa parte, sino porque Abelardo es de derecha, Cepeda es de izquierda, y por esto mismo es que se divide básicamente el país por votar, y de esto se trata la democracia, de ver cuál va a ganar por votación personal de una persona y de un país en concreto. Bueno, chicas, yo digo que antes de empezar este tema, primero deberíamos saber las cosas que deberíamos de hacer como los ciudadanos, o sea, votantes. Antes de empezar el tema de las votaciones, pues todos los colombianos mayores de 18 con cédula de ciudadanía escrita que ejercen el derecho al sufragio, los candidatos y partidos políticos. Los aspirantes avalados por partidos tradicionales, coalicionales o grupos significativos de ciudadanos a través de firmas para cargos como la presidencia, gobernaciones, alcaldías, congresos, asambleas y consejos. Bueno, ahora, para expandir un poco el tema, vamos a ver una propuesta de cada de estos candidatos a la presidencia para saber y para sacar un debate de esto. Entonces, Karen. Pues Iván Cepeda más que todo se centra, por decirlo así, en el pueblo. Tiene las propuestas Tiene la propuesta de la seguridad y paz total. Es fortalecer negociadamente con grupos armados, implementar totalmente el acuerdo de paz en el 2016. Uh-huh. Entonces, Entonces, ¿cómo crees que se va a regir esta propuesta?
Pues en el sentido de que cómo se va a regir, pues en el en el sentido de que puede ser que él siempre va a ser procurar por la paz, que por el contrario de Abelardo, él cree que no todo tiene que ser guerra o algo así. Pero pues el igual, único de paz. pues no, Todos buscan la paz en sí. No, pero en el sentido de que Que implementa cada uno paz. tiene su razón para conseguir la paz es diferente. Sí, así. Bueno, ahora yo voy a pasar por el otro candidato que es Abelardo de las Priellas. ¿Cómo le dicen? El abogado del diablo de Colombia o más conocido como el Tigre. Pero ¿quién es Abelardo de las Priellas? Su nombre completo es Abelardo de las Priellas Burgos. Su oficio es un abogado penalista famoso por defender casos imposibles. Por eso se le hace el nombre de el abogado del diablo. Su fama mayormente es porque defendió a los personajes como David Murcia Guzmán de la DMG y presuntos narcos militares y políticos. Por eso es que hay una pequeña como polémica ahora en las redes sociales de que le están diciendo como cosas, ya ustedes sabrán. Estilo. El estilo de este hombre es muy frontal, usa más que todo Twitter, ataca duro y no le tiene miedo a nadie. Esa es una de las frases típicas que él dice que él no defiende a criminales, sino que defiende los derechos de las personas de los casos de él. Hubo una polémica hace poco sobre eso que dice Angie, sobre que defiende criminales, más o menos, pero esto no pasó con Abelardo, sino pasó entre Iván Cepeda y como un cercano, por así decirlo, a Paloma Valencia. ¿Qué pasa? En una reunión que tuvieron todos, o bueno, la mayoría, se tocó el tema de que le decían a Iván Cepeda criminal. Obviamente, como cada candidato se tiene que defender de cierto sentido verbal, obviamente, ante estas críticas sociales y políticas, él dijo que porque estaba en esa misma sala Ciro Ramírez. Ciro Ramírez es una persona que estuvo ya penalizado a nivel de la ley. Y estaba en esa sala. Iván Cepeda decía que porque estaba registrado en esta sala, si se supone que no se aceptan delincuentes y por valor ético no se deberían recibir delincuentes o personas que tuvieron su contradicción a la ley del país. Esa es una política que pasó hace poco, pero no es de Abelardo ni de sus compañeros, por así decirlo. Bueno, lo que estaba hablando también Julián, lo que yo me refería en la de las polémicas, era igual, por lo que él es abogado penalista, el tema de la gente lo que le dice es que él es un narcotraficante o cosas así por el estar haciendo pues su oficio. ¿Qué pasa? ¿Qué? Que hablar de las priñas que tiene que ver con las elecciones del 2026. Bueno, él se lanzó como precandidato presidencial para el 2026 y su discurso va por mano dura. ¿Qué significa eso? Que él quiere dar como cárcel para corruptos, cadena perpetua para violadores de niños y acabar con la puerta giratoria. Eso es otro tema, perdón que te interrumpa allí, el tema de la penalización legal para toda la vida ante los presos. ¿Ustedes creen que esto sí se puede realizar? Y si se puede realizar, es como ético. Pues yo, la verdad, yo en lo personal siento que sí. A mí sí me gustaría que pasara eso entre penalizar con una pena fuerte, Cadena más perpetua. que todo, sí, hacerle una cadena perpetua a los que hacen como daño a los niños. ¿Sí me entienden? Porque, o sea, una cosa es hacerle un daño ya a una mujer ya grande, a un señor ya grande, y otra cosa ya es hacerle daño a un niño, ¿sí me entienden? A un niño, un bebé, a un adolescente. Ahora, lo que está pasando últimamente, y es un caso que está conmoviendo mucho al país, es lo de lo que hubo hace como 3, 4 días en el Espinal Tolima, que fue lo de la violación a una niña de tan solamente 6 meses. Pues, si no estoy mal, creo que fue su padrastro el que le hizo eso. La mamá llegó literalmente destrozada hasta el hospital llevando a su bebé. La niña pues ya obviamente murió porque
la verdad siento que da mucha rabia que hagan eso porque es una bebé, o sea, no entiendo, o sea, es una bebé, ¿sí me entienden? Entonces siento que hacerle eso a esas personas, o sea, como que no tienen su sentido y su capacidad de pensar, así por decirlo así, siento que estaría muy bien una penalización para eso, una cadena perpetua, ¿sí? Bueno, aquí que tú tienes información de esto, allí, yo quisiera saber que alguno de estos candidatos apoyó a esa familia o dio justicia para, o ya cogieron al menos al que hizo este delito. No, por el momento no han encontrado a la persona que le hizo eso a la bebé, si se sabe quién fue, pero en ese momento lo que están haciendo es buscándolo. ¿Sí me entienden? Exactamente. Bueno, y mientras ustedes están ahí conversando, quisiera decirles que apoyan los candidatos. Entonces, en temas de paz, tenemos que negociaciones con grupos armados, Iván Cepeda lo apoya, Claudia López está en un punto medio, Abelardo de la Espriella no lo apoya, Palma Valencia no lo apoya y Sergio Fajardo sigue en un punto medio. ¿Ustedes están a favor o estarían a favor de tener negociaciones con grupos armados? No. ¿Por qué? Yo siento que no hay que tener favores con grupos armados porque eso sería prácticamente como una amenaza a otro candidato, para mí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pasa que Iván Cepeda, en sus antiguos estándares de vida, él tuvo inconvenientes con guerrilleros y toda la cosa. Y han dicho en las redes sociales que la gente le da miedo a Iván Cepeda porque pues tiene contactos y es amigo de personas que eran de de la ex guerrilla de antes. Y eso hace causar que la gente le dé como miedo, como lo que pasó con Maduro, que nadie lo dejaba ni nadie decía nada de él, porque pues si llegaban a decir algo, opinar algo de él, pues, pues las personas iban a ir a quedar en otro universo, si saben de qué estamos hablando. Siento que eso no debería ser a favor ni debería estar en conjunto, porque pues causa temor a los demás candidatos, al pueblo, a la sociedad, a todo el mundo. Pero digamos, ¿qué es lo que está pasando ahorita en los pueblos pequeños? Los grupos al margen de la ley, no guerrillas, están como aprisionando a las personas de los pueblos. ¿Para qué? Para que ellos mismos no salgan a votar. O sea, básicamente es malos si votan, malos si no votan. ¿Qué pasa con esto? A lo que se refiere nuestro jefe de cabina, Miguel, es que se puede hacer una negociación con el gobierno de Colombia, con los grupos al margen de la ley. Para mi sentido, Miguel, para mi sentido, diría que sí y a la vez no. ¿Por qué el sí? Porque lo mismo que está pasando ahorita, que están aprisionando a las personas en los pueblos para que no lleguen a los puntos de votación, se puede llegar a cierto acuerdo. Digamos, ahorita voy a poner un ejemplo que no creo que pase, la verdad. Nuestro presidente actual, Gustavo Petro, podría hacer una mini negociación con estos grupos al margen de la ley para que dejen votar a las personas de estos pueblos y lograr tener una democracia buena en el país. Entonces, sí, por esa parte, no, porque esos mismos grupos no les va a gustar hacer tratos sí o sí directamente con el gobierno. Por el mismo nombre, grupos al margen de la ley. Pero perdóname que te interrumpa, Julián, pero hace aproximadamente ya unos añitos atrás, hace como 16 años se podrían decir, ya que fue entre el 2010 y 2012, que estaba en ese tiempo en el régimen Juan Manuel Santos, él hizo él hizo una negociación con las guerrillas en ese tiempo. Entonces siento que sí es posible, pero aún así no se cambia nada de la guerra con Colombia. A eso voy. Por eso mismo hicieron una negociación con estos grupos llamados también guerrilla, pero al fin y al cabo ellos no van a querer hacer una negociación. Lo que pasó con lo que dice Angie, hicieron un trato con el gobierno, pero después lo incumplieron y siguió todo con la misma guerra. Entonces, sí por esa parte y no por la que acabo de decir. Yo sigo Bueno, diciendo que pero esperen, yo también los interrumpo porque es importante que nuestros colaboradores y la gente que nos está escuchando también esté informada.
De acuerdo a lo que decía Evelyn, tenemos que tener dos puntos a favor y dos en contra respecto a ciertos temas, porque no se puede mezclar el tema de Venezuela con el tema de Colombia, ¿sí? Son dos problemas totalmente diferentes en términos incluso de gobierno. Segundo, cuando te refieres a mucho de las redes sociales, el tema mediático en el cual se encuentra hoy la política colombiana es buscar bajar a los candidatos de cualquier forma. Es por eso que muchas veces se utilizan diferentes formas, como lo son fotos y fake news o falsa información, en la cual ponen a candidatos, no estamos diciendo solo a Iván Cepeda, sino a diferentes candidatos, en tela de juicio y da generando este pánico colectivo que se hace en las sociedades. Esto, ya que si la gente tiene miedo de salir o de votar, pues hay más probabilidades para un candidato o para otro. Cuando ustedes mencionan que el candidato Iván Cepeda se salen fotos con guerrilleros y demás, es porque él es firmante de paz y es uno de los colaboradores de, del tratado que se realizó en el 2016 en el gobierno de Juan Manuel Santos, en el cual se realizaban diferentes reuniones para lograr llegar a conciliaciones. Y siguiendo esa línea, es importante comprender y desde la opinión de periodista, siento que un país que está manchado por la guerra no debería seguir siendo un país con altos estándares de búsqueda de venganza. Es allí donde yo les vuelvo a preguntar, ¿ustedes creen que vale la pena seguir haciendo la guerra o deberíamos buscar las formas de solucionar de manera coherente los problemas que llevamos teniendo desde hace más de 100 años? Bueno, totalmente de acuerdo lo que dice Miguel. Iván Cepeda, las fotos que tú dices, Evelyn, fue porque él era firmador de ciertos acuerdos de paz con guerrilla. Por esto mismo y tanto, la verdad, creo que seguir combatiendo fuego con fuego, literalmente, como dicen, es en cierto sentido factible y en cierto sentido no. ¿Por qué factible? Porque al seguir el gobierno como presionando a estos grupos, se puede como lograr la paz, pero a la vez en medio de esta guerra no va a haber paz. Es un tema que es muy complejo, Miguel, porque no solo en Colombia está el tema de guerra, en todo el mundo podemos ver ahorita en Estados Unidos, en Rusia, en todo el mundo está ocurriendo el tema de guerra y lo mismo que estamos diciendo, todos combaten fuego con fuego, armas con armas y no llegan a estos acuerdos de paz. ¿Por qué no se logra hacer estos acuerdos de paz como escritos entre otros países o en nuestro caso ante estos grupos, Miguel? Pues yo siento que eso es así porque si alguien pelea por algo o alguien tiene una discusión con otra persona es por un desacuerdo. ¿Cuál es el desacuerdo? Según las guerrillas es que se están incumpliendo ciertos derechos de ellos. Entonces, sí, yo siento que sí, el acuerdo sí podría ser, porque pues hablar las cosas, mirar cómo vamos a solucionar las cosas, poner cosas de acuerdo, mira tu tal lado, mira lo otro, pero siento que en ese acuerdo no debería entrar el dinero del país, porque pues eso es un tema más delicado. Y también siento que no, porque pues no intentan incentivar a la violencia, pero pues sí estamos hablando así, pero pues entonces ¿dónde están los militares? No los paramilitares, porque los paramilitares sí son personas peligrosas, pero los militares ya, Pues siento que no es tanto como de las FARC y los grupos armados, sino siento que el control del país sea más que todo a la política que haya en esos años. Por ejemplo, cuando Uribe llegó a la presidencia acá de Colombia, que fue entre 2002 y 2010, si no estoy mal, cuando Uribe llegó a la presidencia, el país estaba mal, o sea, en las épocas de los 90 y los 80 todo era guerra, todo era conflicto, cuando fue a meter acá, de que estaba en ese tiempo mucho lo del narcotráfico, que estaba lo de Pablo Escobar,
En ese tiempo las FARC tenía 20.000 guerrilleros que controlaban el 40% del territorio. Ellos lo que hacían era, ahí fue cuando secuestraron a Ingrid Betancourt y tuvieron 12 diputados del Valle. El ELN tuvo 5.000 guerrilleros, los cuales volaban oleoductos cada semana, que eso fue la época de violencia más grande acá en Colombia. Y tuvieron también muchos grupos armados ilegales de autodefensa, también pagaban pues muy duro. Como saben, acá Colombia es el país con el número uno con más secuestros y más violencia en todo el mundo. ¿Qué pasó después de como su candidatura de este expresidente? ¿Qué pasó? Eh, Pasó de 220.000 a 430.000 hombres en fuerza pública, servicio militar obligatorio estricto, que era cuando, digamos, tú ibas pasando y te daba miedo literalmente pasar por ahí porque agarraban los hombres y los reclutaban para llevárselos para el ejército. También lo que hacía era el plan patriota que pasó en el año 2004 contra el ASPAR en el sur, que vieron bombardeos y operaciones militares de día y de noche, no importaba cómo fuera, porque eso era muy violento. También pasaron por la seguridad de todo el país, que cambiaron las carreteras seguras. También ya usted podría viajar de Bogotá a Medellín sin escoltas, y aunque eso antes era imposible porque incendiaban los buses. Igual los grupos armados haciendo sus protestas, también hubo pues, movilizaciones individuales, que era lo de las casas por cárcel, para guerrilleros que se entregaran, y pues 17.000 guerrilleros que se desmovilizaron. Acá el lema era plata o plomo, y era literalmente así. Bueno, pero tenemos que confrontar dos cosas importantes siguiendo la línea de Emily. Eh, Emily nos decía y nos contaba que quién pensaba en los militares. Tenemos un tema y es que después de que se saca el proceso de paz, se crea la JEP, la cual es la Jurisdicción Especial para la Paz. A ella se acogieron diferentes actores, como también lo fueron militares, los cuales estaban implicados en diferentes temas, como lo fueron desaparición forzada y, en este caso, falsos positivos, ya verificados. Siendo este problemática cuando nos referimos al Estado y nos referimos a los gobiernos, claro, eh, todo militar defiende su patria, pero ¿cuáles son las garantías para hacerlo? ¿Y qué gobiernos piden? ¿Y qué es lo que piden los gobiernos para hacerlo? Es por eso que, digamos, es muy complejo lo que decíamos y mediamos sobre un proceso de paz, el cual el primero que se logró aquí en Colombia y en Latinoamérica se logró en 1990 con el M-19, que fue gracias al gobierno de... muchachos, ¿pueden creer que se me olvidó qué gobierno era? De Virgilio Barco, el cual permitió cesar la guerra entre el M-19 y el gobierno por elecciones pasadas, y es de allí donde salen las guerrillas. Sin embargo, como lo mencionaban ustedes, el narcotráfico ha sido algo que ha permeado nuestra sociedad por muchos años, y esto sirvió como margen para que las defensas armadas y las defensas que no estaban regidas bajo la ley vieran una forma para obtener dinero y regalías, y así fomentar más la violencia y la guerra en el país colombiano. Ahora ya que estamos hablando de este tema, voy a abrir algo que está pasando también. Vamos a hablar ahora de la actualidad y cómo se están acercando las votaciones 2026 para la presidencia. Últimamente, vuelvo otra vez al Espinal Tolima. ¿Qué pasa? En mayo del 2026, vino más caliente, la Defensoría y medios locales reportaron escandalada justo después de la Semana Santa. ¿Qué pasó? Entre el 13 al 17 de mayo encontraron dos panfletos que aparecieron firmados con el Clan del Golfo. En la Magdalena, el 20 de julio, Vitán subieron la vacuna y ahora no piden 100.000, ahora piden de 100.000 a 1.000.000 semanal a tiendas y farmacias. ¿Qué pasa acá? También hicieron un ataque a la maquinaria, que fue el 9 de mayo, quemaron una retroexcavadora en una finca de la vereda El Chimbi, vía Suárez. El dueño había denunciado extorsión en abril, pero no pagó, y era el tercer caso en 2026. Últimamente por ahí estaba yo mirando y pasaron como unas noticias en donde igual en el Espinal aparecieron
Sí, o sea, amenazaron como el pueblo de igual lo del clan del Golfo. Bueno, ya por temas de tiempo, vamos a terminar este programa por este espacio. Y en los próximos programas que tenga Minuto 90 vamos a seguir este tipo de temas políticos. Ya cuando hagamos próximo programa, esperemos que ya tengamos nuevo presidente en Colombia. Entonces, siendo las 10:04 de la mañana del viernes 29 de mayo, terminamos una nueva emisión acá en Radio Occidente 21 del programa Minuto 90. Muchísimas gracias por vernos el día de hoy. Nos vemos la próxima. Chao. Chao.